cariño muy grande para todos, especialmente para vos, Aldo, para Susana, que la veo ahí a tu lado. ¿Qué tal, Susana? Quiero decirles que yo conocí al Señor como Salvador desde que era un niño. Nací en un hogar cristiano donde mis padres piadosos siempre oraron por nosotros, por sus 4 hijos. Entonces, en ese ambiente fui formado, tuve como pastor a don Walter Bevan, que fue un hombre de Dios que el Señor envió a Santa Fe y que estuvo pastoreando la iglesia durante mucho tiempo, sobre todo en mis tiempos de adolescente, de joven. Él fue el que nos formó, el que nos instruyó, el referente más grande que tuve en la obra de Dios aquí en el país. Y cuando yo tenía 17 años de edad, por consejo de don Walter, fui a estudiar a un instituto bíblico que tenían las asambleas en Villa María, provincia de Córdoba. Ahí estudié por espacio de 3 años. Después hice un viaje de gira misionera por distintos lugares del país para conocer a los misioneros y los métodos evangelísticos que se usaban en aquel entonces para propagar el evangelio. El método más eficaz en ese entonces eran las carpas estilo circo, que se armaban en terrenos baldíos que existían por todas partes, y entonces se instalaba la carpa y durante una semana o más días se predicaba ininterrumpidamente el evangelio. Eso se hizo en distintos lugares del país con gran acierto. Dios usó ese método para que muchas almas llegaran a conocer a Cristo. Cuando terminé mis estudios, entonces hice ese viaje de gira misionera y después con mis padres comenzamos a orar por la fundación de una iglesia en la ciudad de Santo Tomé, donde estoy viviendo. Yo no estoy viviendo en Santa Fe, sino en Santo Tomé, que está distante a 6 kilómetros de la ciudad de Santa Fe. Entonces, aquí en esta iglesia, el 5 de diciembre del 71, empezamos con la fundación de la iglesia. La iglesia creció, se esparció por distintos lugares de la ciudad y otras provincias, y bueno, en el presente contamos con una congregación pujante, floreciente, con visión misionera. Estamos trabajando en 3 lugares de la provincia para establecer nuevas iglesias. Obviamente todo este parate que hubo desde el mes de marzo ha hecho que nos estuviésemos relacionando solamente por internet, pero a pesar de todo la iglesia sigue adelante y está más unida que nunca. Así que gracias a Dios por este tiempo que puedo compartir con ustedes. Siempre he predicado el evangelio en forma presencial, viajando por distintos lugares del país, y desde el mes de marzo que estoy encerrado en casa, no viajo a ningún lado, pero a través de Zoom puedo conectarme todas las semanas con distintas iglesias del país, transmitiendo la palabra de vida. El Señor me permitió tener una familia con una compañera fiel, idónea, Esther se llamaba, con la cual tuve 4 hijos varones. El mayor de ellos ya tiene 45 años, después hay otro de 44, otro de 40 y otro de 38. Ellos están involucrados en la obra del Señor, cada uno con sus dones, y en el año 2000 el Señor llamó a su presencia a mi compañera, la madre de mis 4 hijos, y 3 años después me permitió formar un nuevo hogar con Patri, mi compañera, que está presente siempre en mis actividades ministeriales. Ella también es una mujer que tiene capacidad para entregar la palabra, así que lo hace a las mujeres de las iglesias, enseñando y dándole aliento en este tiempo tan complicado que nos toca vivir. Bueno, esto es más o menos una pequeña reseña de mi vida y de mi ministerio. Yo siempre recuerdo, creo que lo dije al principio, la primera vez que visité Avenida Pavón, me hospedó como siempre la familia Menós, Samuel y Lidia.
sus hijos eran muy pequeños, Susana era una niña, y guardo el mejor de los recuerdos de ellos, de don Antonio, el padre de Samuel, que él tenía el don de servicio y colaboró eficazmente en la construcción del salón que hoy tiene la iglesia. Él fue uno de los hermanos que puso los cimientos, que levantó las paredes de ese hermoso edificio que tiene la iglesia de Pavón. Así que para ellos, aunque no los veamos, aunque ya no estén, van nuestros más gratos recuerdos y el agradecimiento al Señor por haber levantado hermanos idóneos, capaces, con el don de servicio para empezar la obra ahí, y luego las nuevas generaciones que han seguido y que han mantenido bien en alto el estandarte del Evangelio. Aún en tiempos como estos, la iglesia sigue adelante. Así que, hermanos, yo los animo a que no bajen los brazos, a que sigan adelante, esperando el día en que se abra otra vez el país, que podamos volver a reunirnos presencialmente y entonces estemos en el lugar de reunión todos juntos para alabar a nuestro Dios, si Él así lo permite, o si no, seremos trasladados a un lugar mucho mejor, donde ya no habrá más pandemia ni separaciones, sino que estaremos todos juntos alabando a nuestro Señor por toda la eternidad. Que el Señor les bendiga muchísimo. Va mi agradecimiento a la iglesia por la invitación que me hicieron y mis felicitaciones por este nuevo año de vida que el Señor les permite vivir. Bueno, ahora sí quiero entregarles el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón sobre la unidad de la iglesia. Entonces les voy a leer lo que dice primeramente el Salmo 133. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y vuelvo a citar otra vez el texto lema de nuestra conferencia, Juan 17, 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Todo creyente, desde el momento de su conversión, pasa a formar parte de una familia del cuerpo de Cristo. El creyente no es un Robinson Crusoe que lucha, sufre a solas en el islote de su fe, sino ciudadano juntamente con los santos y domésticos de Dios. El plan divino lo encontramos claramente delineado en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, mucho fruto lleva. Separado de mí, nada podéis hacer. Y los apóstoles desarrollaron la misma idea con figuras distintas. El apóstol Pablo, por ejemplo, compara a la iglesia como un gran edificio, un gran templo para morada de Dios en espíritu. Y lo mismo hace el apóstol Pedro cuando dice: al cual, allegándoos a él, vosotros pues como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y el apóstol Pablo compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo, donde cada miembro cumple su función y coopera con las funciones de los demás. Este principio de unión y relación entre los cristianos, miembros de la Iglesia Universal, toma forma concreta en lo que se ha dado a llamar la iglesia local. Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí habrá una agrupación de todos ellos. El poder de atracción de Cristo los reúne en torno a Él y a su palabra. Así surgió la primera iglesia cristiana. Los discípulos de Jerusalén no planearon la organización de una iglesia, pero había fuerzas muy poderosas que los unían. Había una fe, un bautismo, una esperanza, una experiencia común. La venida del Espíritu Santo hizo la unión más fuerte, se convirtió en una verdadera comunión.
y para designar a ese grupo de cristianos reunidos, para dar nombre a ese grupo maravilloso de fe, de testimonio, de servicio, el escritor sagrado usa una palabra que se iba a usar repetidas veces, la palabra iglesia. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia, a la congregación en Jerusalén. Es anormal la actitud del cristiano que permanece en contacto indefinido con una iglesia sin bautizarse, sin hacerse miembro de ella. Es una actitud de indiferencia, casi de desprecio, hacia algo tan sagrado a los ojos de Dios. Cada iglesia cristiana es heredad de Dios, comprada al precio de la sangre del Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 1 hay una figura realmente impresionante. Hay 7 candeleros de oro y en medio de ellos uno semejante al Hijo del Hombre. Los 7 candeleros son 7 iglesias y en medio de ellas anda el Señor. Ante esta revelación sensacional de su palabra, ¿quién podrá despreciar la comunidad de los santos? Hay algunos creyentes que hablan despectivamente de la iglesia. Solo ven sus faltas, sus defectos, sin que su conducta tenga algo de positivo para eliminarlas. El Señor también ve los defectos de la iglesia y los corrige, pero no por eso sus iglesias dejan de ser candeleros de oro. El apóstol Pablo, que tenía el mismo sentir de Cristo, pasó su vida apostólica fundando iglesias, instruyéndolas. Ninguna de ellas fue un modelo de perfección. En algunas se manifestaban pecados gravísimos, como en la iglesia de Corinto, pero el apóstol no aconsejó a nadie a que se ausentara de la iglesia, sino a que guardara la unidad del espíritu en el vínculo del amor. Y esa unidad que debe existir soberana en la iglesia de Cristo es el tema central de este precioso salmo. No hay duda de que la unidad es el ideal de Dios para su pueblo. Debemos confesar la gran falta de unidad que hay en nuestros días. La historia demuestra cuán difícil es a los cristianos habitar igualmente en uno. La carne todavía lucha dentro de nosotros y hace estragos. La desunión es el arma predilecta esgrimida por Satanás. Pero vamos a pensar hoy en algunos aspectos sobresalientes de la verdadera unidad espiritual. En primer lugar, comienza el salmo con signo de admiración, diciendo, mirad, es que hay hermosura. Es hermoso ver a un grupo de cristianos juntos. Fue hermosa la visión en Pentecostés, cuando multitud de todas las naciones, con su diferencia de opinión, prejuicios locales, se convirtieron a Cristo. El número aproximado a los 3.000, y estaban juntos, y oraban los unos por los otros, y se soportaban, se sobrellevaban sus errores, y cuando se ofendían, inmediatamente se pedían perdón. Y esa otra gente que nosotros llamamos del mundo, miraba esa unidad y decían, pero miren cómo se aman. Era atractiva esa unidad para el pagano, cansado de su religión fría, seca, idolátrica. Ellos tenían ganas de saber lo que pasaba adentro, y los de adentro tenían ganas de decirle lo que era. Es así como se multiplicaban, como el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban a ser salvos. Hermosa manifestación del poder de Dios, del amor de Dios que valió la pena ver. El bautismo de Pentecostés fue ante todo un bautismo de amor. Los discípulos llegaron a sentir tal amor hacia el Señor que perdieron todo amor hacia ellos mismos. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía. Sus más valiosos tesoros eran vendidos y traídos a los pies de los apóstoles, los cuales lo repartían de acuerdo a las necesidades de cada uno. Llegaron a amarse de tal manera que formaron un cuerpo, un conjunto corporativo. Al ver el estado de las iglesias en el día de hoy, fácil es desalentarse. Quisiera mover a las iglesias pujantes, florecientes, penetrando en el mundo con la luz admirable del Evangelio de Cristo. Quisiera mover a los pastores, a los siervos del Señor, trabajando unidos en oración, en amor. En lugar de eso vemos peleas, discusiones, disputas, divisiones.
¿Por qué ha llegado la iglesia a semejante estado? ¿Por qué no puede tener la fuerza que tenía en el siglo I? Porque hay un elemento fundamental del cual carece en gran parte la cristiandad de hoy. No es ningún secreto ni misterio, porque aparece revelado casi en cada página del Nuevo Testamento. Sin embargo, porque el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas, no nos damos cuenta que el mensaje primordial del Nuevo Testamento es el amor, amor con mayúsculas. Muchas veces pasamos por alto ese mensaje, incluso cuando hablamos de la sana doctrina. Quisiera preguntar, ¿qué es la sana doctrina? A veces pasamos largo tiempo en acaloradas discusiones sobre temas como el ministerio de la mujer, la venida del Señor, etc., y dejamos a un lado cosas tan importantes como el amor, la humildad y el espíritu quebrantado. Yo quiero decirte que si tu doctrina no incluye el amor, la humildad, no es sana. Hay miles de cristianos que se proclaman fundamentalistas porque se aferran a una cierta cantidad de doctrinas bíblicas. Son conscientes de que no aman mucho a sus hermanos, especialmente aquellos que no piensan como ellos. Pero eso sí, se consideran fundamentalistas, ortodoxos o de la sana doctrina. Qué equivocados están. ¿Cómo se puede amar a Dios si no ama a los hermanos? ¿Qué dice 1 Juan? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El fundamento de toda doctrina bíblica es el amor, y sin ese fundamento, todo cuanto edifiquemos se viene abajo tarde o temprano. Yo he conocido en mi visita a las iglesias que fueron edificadas con mucha doctrina, pero sin amor. Hoy en día, algunas de esas iglesias han desaparecido y otras están a punto de desaparecer. La doctrina no se puede edificar sin el amor. Lo que la iglesia necesita hoy es el poder del amor. Y cuando la iglesia lo tenga, se unirá. Y no necesitaremos ni conferencias ni predicadores para unir al cuerpo. Se unirá corazón con corazón, miembro con miembro. La iglesia unida por el Espíritu será hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como un ejército en orden. En silencioso ruego delante del Señor, y si lo sientes realmente, pídele al Señor que te enseñe a amar a todos tus hermanos sin excepción, amarlos, no solamente de palabras, sino de hechos y de verdad. Por eso, el primer punto a resaltar en este salmo es la hermosura de la unidad. Mirad cuán bueno, con signo de admiración. En segundo lugar, notemos el carácter de la unidad. Dice que es bueno. Es bueno porque va de acuerdo con el carácter de Dios. Él es tres en uno. Padre, Hijo y Espíritu son uno. Esta unidad quedó expresamente registrada en la oración intercesora de nuestro Señor en Juan capítulo 17. Ya hemos leído el verso 21, pero también dice el verso 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Nuestro Señor trata aquí de la unidad mística que existe entre las tres personas de la Trinidad. Hay tres personas y sin embargo un solo Dios. Pero no olvidemos que lo que los hace uno es la unidad de esencia. Además está la unidad desde el punto de vista de pensamiento, propósito, amor mutuo y todo lo que con esto se relaciona. Esta es la manera en que el Señor describe la unidad que ya existe entre su pueblo y por la cual ruega a su Padre para que la mantenga y la preserve después de su regreso a la gloria. Es decir, que la unidad no se logra mediante una fórmula mágica. Es como una relación familiar. Uno nace en una familia y aunque no esté de acuerdo con algunos miembros de la familia, no puede desligarse de ellos. Así es la unidad de la iglesia. Es esencialmente espiritual, producida por la operación del Espíritu Santo y por la común aceptación de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. Esta unidad se reflejó en las enseñanzas del apóstol Pablo.
Él dijo en Efesios capítulo 2, versículo 14, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y en el capítulo 4, que ya leyó Aldo al principio, dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué podemos decir de esta exhortación del apóstol a guardar la unidad del espíritu? Bueno, una cosa es evidente, él reconoce la existencia de fricciones entre los cristianos. El apóstol no hubiera urgido a los efesios a guardar la unidad si no hubiera habido diferencias entre ellos. En la iglesia apostólica había presiones que resultaban en grupos separados, y para contrarrestar esas presiones, el apóstol les urge a que guarden la unidad del espíritu. Está completamente equivocado el hermano que piensa que no existen diferencias en la iglesia, porque no hay un grupo tan gloriosamente heterogéneo debajo del cielo como la iglesia. Está compuesta por toda clase de personas, de origen y cultura distintas. En la iglesia de Cristo se sientan juntos descendientes de españoles, de italianos, de alemanes, de árabes, niño, anciano, hombre, mujer. La iglesia cruza todas las fronteras que levantan los hombres y tiende a unir a todos en un solo cuerpo. Necesitamos entonces aprender a compartir, integrarnos con nuestros hermanos y aceptarlos con amor, compartir con ellos las alabanzas, pero también el servicio. Hay un doble propósito en nuestras relaciones fraternales. En primer lugar, compartir la alabanza, la adoración. Y en segundo lugar, compartir el servicio, donde cada miembro, de acuerdo a los dones que tiene, los ejercita para el progreso del evangelio. Grandes dones a veces se malogran cuando no se logran ubicar en el interés general de la obra. Hay quienes desprecian los dones de los demás o sienten que lo que están haciendo es mayor que lo que hace su hermano. Así surgió la división en la iglesia de Corinto, precisamente por esa tendencia humana a identificarnos con un líder, con un maestro, en desmedro de los demás. La iglesia no puede existir como un conglomerado de personas que están de acuerdo con ciertas ideas, sino como un organismo con una unidad esencial. La esencia de nuestro cuerpo es que está compuesto por muchas células, todas las cuales comparten la misma vida. El cuerpo no está formado por sesiones de anatomía combinadas y puestas juntas. Por ejemplo, los huesos del dedo del pie con los de la rodilla con los de la cadera con el brazo. No. El cuerpo está formado por una célula original que crece hasta formar el cuerpo maduro, donde todas las partes, nervios, tendones, huesos, etcétera, comparten la misma vida. Necesitamos entonces, hermanos, buscar la manera de trabajar en armonía, imbricar nuestro pequeño esfuerzo dentro del resto de las fuerzas de Dios, comprender que formamos parte de un gran ejército que lucha por extender el evangelio. Un ejército donde los soldados están peleados entre sí no puede cumplir su misión. Un ejército donde cada uno quiere hacer lo que se le dé la gana no puede tener éxito. Es necesario que cuando nos reunamos como iglesia sepamos amarnos, orar los unos por los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y no estar amargados, resentidos ni llenos de odio. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia para borrar las antiguas heridas, los rencores tradicionales. Por eso decimos que la unidad
es buena, pero también es deliciosa, porque da placer a Dios y al Señor que derramó su sangre para unir a sus hijos en un solo cuerpo. Pero además la unidad es deliciosa para el creyente. ¿No es cierto que ha habido momentos en tu vida en que te sentiste herido, enfermo, solo, y en ese momento no sentiste la soledad? Porque hubo hermanos que te mandaron un mensaje, que te llamaron, que te fueron a visitar, que te dieron una palabra de aliento, de estímulo. No hay nada que sea más hermosa que la unidad del pueblo de Dios. Saber que mientras transitamos por este mundo, a Dios le ha placido colocarnos en su cuerpo para que nos amemos y nos preocupemos por extender el Evangelio. En tercer lugar, el Salmo nos habla de la causa de la unidad. Dice el verso 2, que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Aquí se nos habla en primer lugar del buen óleo o el aceite santo. Con él se ungía al sumo sacerdote. Este era un aceite especialmente preparado. Consistía no solamente en aceite de oliva, sino que se le agregaba otros ingredientes, entre ellos perfumes, lo cual le daba una deliciosa presencia. Bueno, este aceite es un símbolo del Espíritu Santo, que ha sido preparado para que more en nosotros. Y es el Espíritu el que hace posible la unidad. Lo hace en cada uno de nosotros, vivificándonos y ayudándonos a creer. Por un Espíritu fuisteis todos bautizados en un solo cuerpo. El profeta Zacarías miró una vez a su alrededor y pensó cómo era posible que esa montaña se transformara en un llano. Y vino palabra de Jehová diciéndole, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Jehová de los ejércitos. Porque las tareas sobrenaturales requieren un poder sobrenatural. Y dado que el papel de la iglesia en el mundo está más allá de todos los poderes que uno puede tener, es necesario que confíe en el único poder que le pueda ayudar. El Espíritu Santo es el único poder de la iglesia. Y el Espíritu Santo está en todas partes y no cambia. Por eso la unidad no depende de que haya muchos o pocos en la membresía, sino del lugar que ocupa el Espíritu Santo en la vida y en la congregación. Y la segunda figura de la cual nos habla acá es la del sumo sacerdote, la de Aarón. Esta es una figura de nuestro Señor Jesucristo, quien por su muerte en la cruz hizo posible la unidad y mediante su vida e intercesión nos mantiene unidos con Él y en Él. La única unidad que el Nuevo Testamento reconoce es la de aquellos que están unidos con el Señor Jesucristo. No existe una corredentora como afirman los católicos romanos en cuanto a la Virgen María. Hay un Señor y Él y su obra son perfectos y no le falta absolutamente nada. Así que la unidad consiste en aquellos que reconocen a Cristo como Señor y que viven bajo sus principios y enseñanzas que encontramos en el Nuevo Testamento. En tercer lugar, notemos la fragancia de la unidad. El aceite santo era fragante por el perfume que llevaba. Se podía sentir a metro de distancia. Así también la unidad del pueblo de Dios es fragante, penetra en el mundo como resultado del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Que el Señor se interesa en la unidad de su pueblo es evidente, pero tal vez no siempre nos damos cuenta de la manera en que Él nos persuade a mantenerla. ¿No es cierto que hubo momentos en tu vida cuando algo te hizo estallar en cólera y en ese momento sentiste una influencia imperceptible que te constriñó a dejar la cólera y perdonar a tu hermano que te provocó a ira? Bueno, esa es la persuasión de Cristo. Es Él el que nos persuade a no proferir esa palabra hiriente, agresiva, que te pareció justificable mostrar a tu hermano, a no asumir esa actitud hostil, sino a perdonar y amar a tu hermano. Imagínate la experiencia de pescadores que han estado luchando en alta mar, tratando de recoger peces,
y con las primeras horas de la mañana llegan al puerto cansados, malhumorados porque la pesca fue un fracaso, pero al llegar a su hogar se encuentran con la sonrisa de su esposa, con el beso de su hijito, y en un instante como una nube se desvanece todo el abatimiento y el cansancio que traían. Así también, mis hermanos a nuestro alrededor, hay hermanos que han bajado los brazos, que están desalentados, desanimados, algunos que han dejado de congregarse. Vayamos a verlos, a visitarlos o mandarle mensaje de aliento y de estímulo para traerlos otra vez al círculo más íntimo del amor cristiano. Qué hermosa es la experiencia que nos relata la Biblia de aquellos cristianos primitivos. En Hechos capítulo 2 nos dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el verso 46 dice, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban de ser salvos. Tal vez alguno de ustedes todavía no ha entrado en esta vida de comunión porque hay un pecado que te hace duro y egoísta. Pero si tú quieres participar de esta experiencia que es como un anticipo de cielo sobre la tierra, ven y póstrate a los pies de la cruz de Cristo. Pídele perdón por tus pecados. Pídele que Él quite la amargura que hay en tu corazón y pueda inundarte con su amor que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiera que tú puedas vivir esta experiencia de amor. Y termino diciéndoles que el Salmo nos habla de la fructividad de la unidad. Dice el verso 3 que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El pico, el monte Hermón significa el pico inaccesible. Se encuentra ubicado a 250 metros sobre el nivel del mar y su cumbre está coronada por 3 picos en forma de triángulo. Esos picos están permanentemente cubiertos de nieve. Esa nieve es un fenómeno propio de la Palestina. Se forma por el aire húmedo que asciende del mar Mediterráneo del Gor, que es atraído por las alturas donde se condensa y por la noche desciende en forma de abundante rocío que baña y fertiliza toda la región. En la primavera eso se cubre de árboles muy ricos como higueras, como vid, como almendros, y con una cantidad de flores de diversos matices y colores, las cuales atraen a las abejas y recogen una rica cosecha. De modo que siempre hay fructividad. Así es la unidad de la iglesia. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad fue establecida por el Señor como un testimonio ante el mundo. Y la ausencia de esa unidad es el obstáculo principal con que tropieza el incrédulo en su aceptación del Evangelio. A veces yo he tenido oportunidad, varios años atrás, de participar en grandes campañas evangelísticas, sobre todo en lugares muy espaciosos como teatros. Recuerdo 2 veces estuvo en el Teatro El Círculo de Rosario, en una campaña de evangelización unida de las iglesias, y durante una semana llenaron la ciudad promocionando las conferencias. Se hacían promociones a través de aviones, de distintos medios, y durante las conferencias de 4 días el teatro se llenó de gente. Y en cada reunión
pasaba mucha gente al frente a tomar decisión por Cristo. Y después esas personas iban a la iglesia. Y en la iglesia había críticas, había chismes, había murmuraciones. ¿De qué sirve todo lo que se hizo? Si cuando esas personas iban a la iglesia o se contagiaban como los demás o no iban más. De modo que la evangelización, hermano, no consiste en un esfuerzo que se hace, sino es el resultado de una iglesia unida. Una iglesia unida es una iglesia llena de amor, de perdón, de poder. Es como dos jóvenes que se aman, se casan y luego vienen los hijos. Es un estado normal. Así ocurre cuando estamos unidos. Lo más natural es que haya frutos. Y el Salmo termina hablándonos del resultado de la unidad. Dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La especial bendición de Dios caerá sobre su pueblo cuando vivan en unidad y anden en amor delante de Él. Él ha prometido estar con ellos si andan en unidad. La unidad creará una atmósfera que promoverá el crecimiento espiritual de la iglesia. Es como la cálida luz del sol de primavera, que hace que flores y frutos crezcan por doquier. Y en ese ambiente habrá grande respuesta a nuestras oraciones. Sentiremos el placer de reunirnos con la iglesia en esta reunión online que tenemos, en la reunión de oración, sabiendo que si dos de vosotros se combinen en la tierra, de cualquier cosa que pidieran le será hecha por mi Padre que está en los cielos. Y en ese ambiente de unidad, el Señor va a hacer milagros, milagros en salvación de almas, en transformación de vidas, en sanidad de enfermos. Y sentiremos el gran deleite de poder reunirnos con nuestros hermanos. Por nada del mundo te perderás una reunión de oración, sabiendo que allí Dios envía su bendición. Pero también, hermanos, sentiremos el placer de reunirnos cada primer día de la semana. Una vez que pase este tiempo de pandemia, donde ahora estamos celebrando la Cena del Señor en nuestras casas particulares, y volvamos a reunirnos otra vez bajo un mismo techo, sentiremos el placer de reunirnos. Por nada del mundo me voy a quedar un domingo en casa, sino sentiré el gozo de reunirme con mis hermanos, sabiendo que el pan que partimos y la copa que tomamos no son solamente símbolos del pan y de la sangre del Señor, sino que nos hablan de la unidad del cuerpo. Y en ese ambiente de unidad, la adoración subirá como un suave perfume a la presencia de nuestro Dios. Pero además habrá bendición, vida eterna. La palabra del Señor será predicada del púlpito en forma personal o a través de internet. Y ese ambiente de unidad hará que el incrédulo se dé cuenta que el mensaje del Evangelio no es un mensaje más, sino que es un poder dinámico que salva, que transforma, que nos hace vivir como un anticipo de lo que va a ser el cielo. En ese ambiente de unidad, el que hace profesión de fe no se va más. Inmediatamente se sentirá integrado a sus nuevos hermanos y deseará crecer cada día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Y ahora surge la pregunta, ¿es así la unidad de la iglesia en la cual me congrego? ¿Siento realmente el deseo de orar, de reunirme con mis hermanos? ¿Siento el deseo de adorar al Señor junto al pueblo de Dios? ¿Veo que las almas se salvan y se integran a la iglesia? ¿No es así? Entonces examina tu vida cristiana, porque tú puedes ser uno de los causantes de que en la iglesia no haya unidad. Si has ofendido a un hermano, ve y pídele perdón. Si notas que hay un hermano que no te saluda, ve y salúdalo tú. No permitas que por tu culpa la iglesia pierda la bendición del Señor. Padre, que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos también sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén, hermanos.
Que el Señor les bendiga a ustedes y a mí y a todos, para que esto pueda ser real en cada una de nuestras iglesias. Amén.